Shalom, la paz esté con ustedes. Y al decir la paz, tú lo sabes, Cristo es nuestra paz. Y al decirte Shalom, es el deseo profundo de que la presencia de Cristo resucitado esté en ti, esté en tu familia. Que la presencia de Cristo resucitado llene completamente tu existencia. Porque el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, nada le falta. Y hoy el Señor, el Todopoderoso, nos dirige su palabra para ayudarnos a ver nuestra existencia, para ayudarnos a ver dónde tenemos puesto el corazón. Por eso, con espíritu humilde y sencillo, escuchemos lo que nuestra paz, que es Cristo, nos quiere decir en este momento. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es maravillosa, pero no olvidemos que está en el contexto de la espiritualidad de Israel, de la espiritualidad de la hospitalidad. La hospitalidad del pueblo de Dios, que no es lo mismo a la hospitalidad de nuestro país. En nuestro país, en muchos lugares dice: venga a visitarnos, que hay una gran hospitalidad. Sí, si pagas te dan hospitalidad, te dan agua y lo que quieras, y si no pagas no te dan nada. No. En Israel la hospitalidad es algo diferente. Un huésped se le tiene que recibir como si fuera la presencia misma de Dios. Es un mandato de Dios acoger al forastero, darle hospitalidad a quien viene a nuestra casa. Y Jesús llega a un poblado y, siguiendo las normas de la hospitalidad, Marta le recibe en su casa. ¿A ti te gustaría recibir a Jesús? Cuando lleguen a visitarte, cualquier persona, trátalo como si fuera el mismo Jesús, y estarás recibiendo a Dios en tu vida. Esa es la hospitalidad de Israel. ¿Se acuerdan de Abraham? Un día estaba en su tienda en Mambré y pasaron 3 jóvenes, y Abraham le suplica: por favor, se lo suplico, no pasen sin detenerse. Les traeré agua para sus pies, les daré de comer. Pasen, por favor. Y le suplica. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios que pasa. Marta, siguiendo las normas de hospitalidad, recibe a Jesús en su casa. ¿Cuántos nos perdemos de la presencia de Jesús por no saber dar hospitalidad? Pero bueno, a Jesús lo reciben en casa, pero Marta estaba afanada en tantos quehaceres. Había mucho que hacer, había que lavar, limpiar los pisos, preparar la comida, darle de comer a los animales domésticos. Había mucho que hacer. Y su hermana María
se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Oye, ¿a cuál te pareces más? ¿A María o a Marta? Estás afanada en tantas cosas, el trabajo, los niños, el quehacer de la casa, el deporte, los amigos. No tienes tiempo para nada. Ya llegas muy noche a poder descansar porque estás en 20,000 tareas. Cuidado, porque algunos se llenan de tareas para escaparse de la realidad, para no estar ni siquiera consigo mismo. Marta es así, ocupada en tantas cosas, que tiene a Dios en su casa. Oílo bien, tiene a Dios en su casa y no se ha dado cuenta. Cree que Jesús es un forastero más al que hay que tratar según la costumbre con buena educación. Pero es Dios. Hay veces Dios te visita a través de la comadre molestosa. A veces te visita a través de un compañero de trabajo que tiene problemas de su matrimonio y quiere conversar contigo. Hay veces Dios te visita a través de un hijo que se está aislando, que está solo, que tú lo ves mal. Y te pasa como a Marta, ocupado en tantas cosas y no descubres que Dios te está pidiendo hospedaje. María, por el contrario, se pone a los pies de Jesús como un discípulo, a escuchar a Dios, a escuchar su palabra, a que Jesús le iluminara su vida. María es como aquellos que van a los círculos bíblicos, a los movimientos parroquiales, a estar escuchando al Señor. Marta, que diría, eso nada más van a perder el tiempo, se ve que no tienen nada que hacer, por eso pueden ir a esos movimientos, esos grupos, pero yo tengo que hacer. ¿Quién le va a dar de cenar a los niños? Hay que llegar a preparar la comida. Y todavía Marta hace algo grosero. Va ante el huésped, va ante la visita y se queja de María. Le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? A Marta le preocupa más su actividad, su quehacer, y no la presencia de Dios en su vida. No, es que la situación económica está muy difícil, tengo muchas deudas, hay mucho que hacer. Sí, pero estás desperdiciando la presencia de Dios en tu vida. Y todavía Marta va y acusa a su hermana. ¡Qué falta de tacto! ¡Qué actitud tan insultante! Eso en Israel no se debería hacer, porque primero está el huésped antes que la familia. Para un judío es así. Antes que la familia está el huésped. ¿Por qué crees que los más mayorcitos, cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, va a venir mi comadre a visitarme, no quiero nada de escándalos, ni de pleitos, ni de que anden de encimosos aquí? Es más, en las casas se conservaban vasos, tazas, platos especiales para las visitas. No solamente por educación humana, no, sino por sentido cristiano. Recibir un huésped, una visita, es recibir a Dios. Y Marta está ignorando
la presencia de Dios. Y va y acusa a su hermana, ¿para qué? Para que el huésped se quede solo, porque para ella, más importante que Dios, más importante que el huésped, es su quehacer, su concepto de vida. Y por eso el Señor, con caridad pero con verdad, le responde: Marta, Marta. Así te dice a ti el Señor a lo mejor. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Es verdad, te preocupan las tarjetas de crédito. Es verdad, te preocupan los hijos. Es verdad, te preocupa la deuda de la casa. Es verdad, te preocupa la deuda que tienes por haber sacado ese televisor o ese teléfono. Pero muchas cosas te preocupan y te inquietan. Pero de todo lo que te está preocupando, solo una cosa es necesaria. Y tal vez es la que menos le has puesto atención. Lo único necesario, te está diciendo Jesús, es que lo escuches a Él, que lo atiendas a Él, que Jesús esté en el centro de tu vida, que le des de tu tiempo, de tu vida. Es lo único necesario. Lo necesario, hermanos, es lo que no puede faltar. Lo que puede faltar, lo que se puede hacer después, eso es opcional. No es necesario. Es opcional. Puede ser ahorita, puede no ser, puede ser después. Lo único necesario en tu vida es que estés a los pies de Cristo. Muchos nunca se ponen a los pies de Jesús y después ven las consecuencias de no haber escuchado a Dios, ven las consecuencias de no haber asistido a la Eucaristía, ven las consecuencias de no haber tenido tiempo para ir a los grupos de oración. ¿Y dónde ven las consecuencias? En sus hijos. En sus hijos, que caen en la droga, que caen en la fornicación, en el aborto, que pierden su identidad de varón o de mujer. ¿Por qué? Porque no pusieron en el centro a Jesús. Y se desviaron por otras cosas y le enseñaron a los hijos que lo importante era trabajar y hacer dinero. Le enseñaron a los hijos que lo importante es que se realizaran deportivamente, que fueran buenos en la selección de fútbol y que llegaran a ser como Messi. Les enseñaron a los hijos que lo importante era tener una casa grande, un buen coche. Y no les enseñaron que lo único necesario e importante era servir al Señor, escucharlo. Marta, Marta, cuántas cosas te inquietan y una es necesaria. María, que representa a la iglesia, se ha puesto a los pies de Jesús y escucha la palabra. Y esa parte, que es Jesús mismo, nadie se lo quita a la iglesia. Nadie se lo quita a los cristianos. Escucha a Dios. Da tu tiempo para estar a los pies de Cristo y tendrás a Cristo por el resto de tu vida. No cambies a Cristo por cosas que pueden ser importantes, pero no son necesarias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.